entiendo que en el caso de los autos eléctricos hay tasas preferenciales comparadas con cuando usted se presentaba y le dice financien un auto a gasolina, a diésel, es una tasa, pero la tasa para autos eléctricos es preferencial, es más baja. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cómo es? Gracias, Enrique. Bueno, en nuestro caso, las tasas, dependiendo también el financiamiento, el porcentaje de abono que usted le quiera dar, están alrededor de los 5,75%. Esto para los autos eléctricos. Nosotros tenemos un equipo de asesores especializados para acompañar al cliente en la adquisición del préstamo de auto híbrido o eléctrico. Yo sé que algunos de ustedes que quizás quieren hacer alguna pregunta. Sí, adelante. ¿Capela o vela? La sala la escucha. Adelante. Bueno, tengo varias preguntas. Soy Carlos Mañara, director de desarrollo de negocio Centroamérica Caribe de la empresa SPS. Estoy viendo que ustedes están hablando de tienes crédito verde, ¿no? Serían crédito verde. ¿No han pensado en el tema de la construcción sostenible, las empresas certificadas en EDGE? Gracias. Sí, como decía, en efecto nuestra ruta está, como quien dice, iniciando. Y sí, dentro de los planes que como empresa nosotros tenemos, estamos viendo varias posibilidades. La idea es que como banco podamos, ahorita lo que tenemos procesos donde estamos analizando toda nuestra cartera de negocio, tanto personal como empresarial, para luego de este diagnóstico también poder trabajar con los inversores y poder ver en efecto la facilidad para proyectos. Sí, es correcto. De hecho, ya tenemos una inmobiliaria que dentro de nuestra cartera ya ofrece, las casas ya las ofrece con los paneles solares incluidos. Entonces, por ahí va la ruta. Yo le voy a hacer una pregunta al señor Secretario Nacional de Energía, porque este mes hemos tenido 4 récords de consumo de energía. 4 en un solo mes. Eso es impactante. Por supuesto, estamos un poco lejos de copar la capacidad de la planta de generación, pero ¿qué pasa si seguimos agregando plantas y diversificando la matriz, pero el consumidor sigue dilapidando la energía? Bueno, yo aprovecho un poquito para la pregunta anterior. Realmente en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura aprobó un reglamento de edificación sostenible que ha sido actualizado recientemente, el cual en el tema de energía hemos estado trabajando sobre todo con medidas pasivas de diseño de edificaciones que impliquen eficiencia energética, con una herramienta que va junta a ese reglamento que hace el cálculo realmente de las medidas, ¿no? Lo que nos ha costado ahí es que ese reglamento de edificación sostenible debe ser incorporado en los reglamentos de construcción que aprueban los consejos municipales. Entonces ahí hemos tenido un tema con los municipios, en el acogimiento y la adopción de esta normativa por las características, sabemos todos de nuestras entidades municipales. Sin embargo, ahí está como referente para poder incorporarlo. En el tema del consumo y de los picos de demanda, pues sí, en abril hemos tenido la semana pasada el pico de 2090. El año pasado, nuestro pico histórico, hemos llegado a 2031 en mayo del año pasado, y ahora saltamos casi 60 megawatts adicionales de pico de demanda en un solo día. Es importantísimo. Eso refleja, por supuesto, el crecimiento económico, ¿no? El tema del aumento de las temperaturas, ¿no? Y el uso del aire acondicionado y otras medidas. Pero nada más te digo los datos. Hoy en día en Panamá en promedio producimos en electricidad cerca de 11.000 gigawatts, 11.000 gigawatts y medio, casi 12.000 estamos llegando. La proyección que tenemos al 2030
en el escenario más probable es de 19.000 gigawatts, ¿no? Entonces hay un potencial casi de duplicar la generación que necesitamos durante esta próxima, lo que queda de la década, por el aumento del consumo, movilidad eléctrica y el crecimiento económico, etc. Pero para eso entonces también necesitamos el tema de eficiencia, y por eso en el caso nuestro tenemos una estrategia nacional con unos objetivos específicos del 2030 de ahorro en energía eléctrica, pero también ahorro en consumo final de energía como tal, en general, ¿verdad? Implica pues, la incorporación tecnológica de utilizar los mismos equipos que brindan el mismo tipo de servicios, pero con menos consumo de energía en una parte, pero también en otra parte es conductual, ¿no? Un tema de actitudes, como decíamos, siempre usamos el ejemplo de la persona que pone el aire acondicionado a 16 grados, afuera está en 30, y se acuesta en su cama y se arropa con un edredón como que si hubiera en Alaska. Eso, de hecho, el concepto es uso racional y eficiente en el tiempo. El uso eficiente tiene que ver más que con tecnología, pero el uso racional quiere decir que también puede haber un uso irracional de la energía. Entonces hay un tema que queremos trabajar y estamos trabajando con el Ministerio de Educación, etcétera, para tener ese proceso, que es un tema cultural que cuesta, y queremos identificar oportunidades precisamente para por lo menos apuntar a un driver que todo el mundo tiene, que es el bolsillo, ¿no? Entonces, pues, evidentemente una parte de conciencia que queremos trabajar, pero también el impacto en la reducción de la factura eléctrica, y en las próximas semanas podremos estar dando buenas noticias con el tema de una campaña estratégica, realmente más que una campaña per se de decir lo mismo de siempre, hay que hacer el ahorro, ¿no? Sino un tema más conceptualizado, más estratégico, para incidir mucho más en ese punto. Miguel quiere agregar algo. Sí, yo quería agregar justamente con el pico de demanda, que sí es verdad lo que tú estás diciendo, de que aquí hay bastante capacidad instalada, hay 3.970 más o menos megas, más o menos, pero recuerda que tenemos un 60% que es híbrido, ¿no? Y tenemos un 12% más o menos que es solar, que la tenemos en ciertas épocas. Entonces eso te lo tiene que llamar la atención, de que la capacidad instalada tiene que entrar rápidamente. Por ejemplo, el tema de Gatún, por ejemplo, más solar. Cuando decimos más solar, también se suma la problemática que hay con las subestaciones y las distancias que tiene que hacer, que tenemos que también solucionar la inversión, tanto en subestaciones de transmisión como distribución y todo lo que es la parte de conexión. Entonces, es importante tomar eso en cuenta, porque de no entrar, por ejemplo, Gatún, es un tema de podríamos estar entrando en problemas hacia el futuro, ¿no? Entonces, por eso es importante que se tome una decisión correcta de poder hacer Gatún. Yo creo que en el tema de ahorro energético, indudablemente el tema de ahorro energético es fundamental para poder justamente bajar ese pico de demanda, como dice no el pico de demanda, la energía que se consume anual, que indudablemente es alrededor de entre 11.000 y 12.000 kilovatios año, ¿ok? Entonces es importante poder cubrirlo, ¿no? Nada más quería desarrollar. Aquí este país necesita, para poder cubrir el crecimiento normal, el crecimiento normal de año tras año, alrededor de 100 a 150 megas nuevos, que si no se hacen, va a tener un problema. Hasta ahora lo venimos haciendo, tenemos 20 años haciendo. Sí, bueno, es importante eso, pero digo, el cambio que estamos viviendo también implica la aplicación de nuevas tecnologías. Y yo creo que una de las cosas que me llamó la atención de la presentación de Mónica fue precisamente las redes inteligentes. Aunque en Panamá no nos caracterizamos precisamente por eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se desarrolla una red inteligente para que no nos pase lo que ocurre en La Chorrera y Arreján todos los días? Bueno, yo diría que a veces tampoco hay que meternos a todos en el saco, porque yo creo que, por ejemplo, ENSA ha venido haciendo bastantes inversiones en todo lo que es actualización de sus redes, y Naturgy también está ya en ese camino.
O sea, a veces las cosas no se dan en el momento que las necesitamos o que quisiéramos. O sea, hay empresas que tienen pues, planes, te diría, a lo mejor a más largo plazo. Pero en general, siempre tendemos a pensar que lo que tenemos es lo peor. Yo creo que hay muchos países donde las redes son mucho peor que lo que tenemos hoy en Panamá. Que evidentemente tenemos retos, tenemos áreas que se deben mejorar, que ya, por ejemplo, todo lo que es la transmisión está realizando todas esas inversiones que se necesitan, porque sin eso realmente no podríamos pensar en tener una mayor penetración, por ejemplo, renovable, ¿no? O ya sea aumentando subestaciones, ya sea, pues, por ejemplo, en el caso de Atún, la línea que va a unir Tenerife, Estefanitas a Panamá 3 es imprescindible y esta anilla, digamos, ese lado, de manera que da también más confiabilidad. O sea, ya se está planteando una cuarta línea, o sea, la conexión con Colombia. O sea, creo que al final no se puede pensar en una transición energética que no venga acompañada de una mejora en todo lo que son en las redes, ¿no? Tanto en el lado de distribución como en el lado de transmisión. O sea, en las redes, cada vez que tú te instalas un parque solar en una red de distribución, donde, por ejemplo, tienes mayores desconexiones que en una red de transmisión, o sea, en el momento que el parque solar detecta que no hay conexión, se cae. Entonces, el parque solar comienza a generar menos simplemente por eso. Entonces, todas esas cosas, cuando hablamos de mayor penetración renovable, tenemos que ir mejorando. Miguel también quiere aportar en este tema. Pero para Miguel también me gustaría hacerle una pregunta de gas. Porque quizá muchos de nosotros que no somos expertos en el tema, nos quedamos pensando cuando Rusia invadió Ucrania y el precio energético se disparó, especialmente en Europa, y hoy Estados Unidos le vende a Europa el gas natural licuado a 2 veces el precio que le pagaba a Rusia, y uno pensaba, bueno, va a subir el costo de la energía. ¿Qué pasó, Miguel? Bueno, antes de contestarte la del gas, que es muy buena pregunta, quería contestar también un poco con lo que decía Mónica. Totalmente de acuerdo con el tema de las redes, pero hoy en día las empresas eléctricas, para buscar aún mayor eficiencia y poder un servicio mejor, están empezando a utilizar todo lo que es digitalización y todo lo que es el tema de inteligencia artificial en Learning Machine. Nosotros recientemente tenemos un centro aquí de servicio en Panamá, que es de toda la región, donde estamos analizando cerca de 200.000 datos por minuto. O sea, preguntándole a todos nuestros puntos 200.000 datos por minuto. Y tiene la capacidad de por lo menos agarrar y decir, oye, está el transformador o una válvula que dura 10.000 horas de trabajo y a las 10.000 tiene que cambiarla. Entonces él empieza, y él empieza a analizar, bueno, esta válvula, el 97% va más allá de las 97, de las 10.000 horas, pero adicionalmente vas a tener lluvia. Entonces tú puedes cambiar, se te mezcla todo y te da un mejor performance, una mejor capacidad y facilidad de tú poder apostar por un precio más bajo a la hora de poder participar en cualquier licitación o a la hora de ofrecer a un cliente un precio más bajo, ¿no? O sacar una planta que no es eficiente. Entonces está a la orden también para que lo puedan conocer, ese centro de innovación, cuando ustedes quieran, sin ningún tipo de problema. Tú me preguntabas acerca de eso. Fíjate, hay diferentes tipos de precios en el gas natural. El precio de Europa es totalmente diferente al precio de ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. Nosotros tenemos contratos a largo plazo y nuestro precio está basado en Henry Hub, que es el precio sin contar transporte que está en Estados Unidos, en Luisiana, en la boca de todos los gasoductos que llegan a esa zona, ¿no? Entonces es cuánto cuesta ahí. El precio más o menos ¿cómo se llama? El precio de eso está más o menos en 2.5, 2.6, 2.8 más o menos dólares por millón de BTU. ¿Qué sucede? El de Europa, que el TTF, está más o menos alrededor de unos 13. Cuando ocurre la guerra,
Cuando ocurre la guerra, el precio de nosotros que tenemos aquí subió, fue hasta 9 y pico, 10. El otro subió hasta 70, 75. De hecho, el año pasado nosotros, el antepasado, en el 20 y en el 21, cuando tú haces cuando tú pides gas natural, no es que tú vas al mercado y dices, ay, aquí hay un barco de gas natural, no. Con anticipación, en el mes de octubre del año anterior, tú tienes que decir cuántos barcos necesitas para el año siguiente. Entonces nosotros agarramos y decimos, bueno, yo en el año 2019, para el año 2020, necesito 5 barcos, porque yo creo que con la demanda y la hidrología y todo lo que está sucediendo, son los que van a consumir en el mercado panameño. Si ese mercado panameño, en lugar de consumir esos 5 barcos, consume 4, ese barco, si yo no tengo dónde colocarlo, lo tengo que pagar igualito, así no me lo entreguen. Como sucedió en el año 20 y en el año 21, con un total a los cuales tuvimos que negociar y tuvimos que pagar eso, ¿no? O lo tomas o lo pagas, ¿ok? Se llama así ese en términos español. ¿Qué sucede? En el año 2022 ocurrió lo contrario. Aquí en el año 2022 hubo una baja en el tema de la hidrología en los 2 primeros meses, enero y febrero, y posteriormente una muy buena hidrología. Entonces, en lugar de yo sucedió lo mismo, yo tenía más o menos previsto unos 8 barcos de consumo y en realidad consumí alrededor de 7. Ese barco que me quedó, si no hubiera pasado, donde yo no tenía dónde colocarlo, como sucedió en el 2021, que tuve que pagar, en esta oportunidad sí tuve dónde colocarlo y lo colocamos en el mercado europeo a un precio más bajo con un precio más alto que me pagaban, ¿no? Entonces eso es mercado cómo se comporta. A veces te pierde, otras veces se gana, ¿no? Pero entonces el tema es que lo importante es que nosotros tenemos atado nuestro contrato de Colón, así como el contrato de Gatún por los 15 años y Colón por, ¿cómo se llama? El resto que le queda, por un periodo, por un precio al Henry Hub que tiene muy poca variabilidad. Lo importante en estas cosas, disculpa que me tome esto, porque está el secretario y tengo que poder hablar de esto también, es que, por ejemplo, que no sucedan cosas como sucedió en República Dominicana, que en un momento dado se vence el contrato de la planta de Andrés y con anticipación, porque no es que el gas natural lo encuentres en cualquier lado. Si tú no lo encuentras ahí, vas a tener que ir al mercado a comprarlo como lo está comprando Rusia, como lo está viendo Rusia y lo está comprando Europa, ¿no? Entonces, cuando tú ese gas natural vas y lo compras en el mercado a un precio mayor, es para trasladarle completamente a tarifa. Entonces, por eso es con anticipación uno tiene que estar pendiente de poder dar un precio acorde, un precio correcto en la tarifa eléctrica para que pueda seguir bajando. Porque no es lo mismo tener un contrato a 2 años, como hubiera tenido en Colón, haberlo tenido desde el 2018, 2015 que firmamos, del 2015 hasta el año 2028. Entonces, a eso que me refiero. El mercado es tal cual como la bolsa de valores, que viene alguien y anuncia algo, sube y baja. Vamos con una ronda más de preguntas para cerrar. Señor secretario, todos tenemos que hacer sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno en reducción de consumo de energía? ¿Qué se ha planeado? Y eso, ¿en cuánto monetariamente se puede traducir? Mira, nosotros en ese aspecto finalmente comentaba un poco la ley 69 que se aprobó en el 2012, que creó el Fondo de Eficiencia Energética, que no se le inyectó ni $1 de capital semilla. En esa ley también se creó un programa o una figura que se llama los comités gestores de energía y el administrador energético de la entidad del Estado. Hasta que durante estos 11 años que ha tenido vigencia esa figura, en algún momento se han tratado de conformarlos, pero no había sostenibilidad. Algunos ministerios y instituciones se generaban, hay algunas 3 o 4 instituciones que sí lo lograron constituir y algo lo han mantenido en el tiempo, pero ha sido la excepción, no es la norma.
Finalmente, nosotros hemos logrado constituir estos comités de energía y que estén en funcionamiento en 32 instituciones del Estado que representan el 80% del consumo energético del gobierno. Hicimos el Pareto para tratar de priorizar. Y los datos que tenemos hasta ahora, del año 2022, es que pudimos ahorrar nada más en factura eléctrica $3 millones con la gestión de estos administradores energéticos. El potencial que hemos identificado preliminarmente es que podríamos llegar a $80 millones por año en medidas de eficiencia energética, sin hablar de paneles solares, sin eficiencia energética. Así que hay una buena perspectiva. Logramos finalmente, por ejemplo, crear una figura dentro de la administración pública, de la planilla del Estado, que se llama administrador energético. Tenemos una característica. Cuando logramos que el director, el ministro, nombrara un administrador energético cumpliendo la ley, nombraba o al director administrativo de la entidad, o ponían al director financiero, o a la persona encargada de mantenimiento. ¿No? ¿De quién es el que sabe además del comité energético, el que sabe cuando se daña, se va la luz, los breakers, este mismo, energía, vaya? Y esas personas tenían 1000 cosas que hacer y lo último que estaban pendientes era enfocarse en esto. Entonces, hemos creado la figura para que se genere esta y además una inversión. Esta persona la garantía como un plan que nosotros le damos seguimiento y fiscalización, bueno, que se comprometa a un nivel de ahorro, o sea, el salario de esa persona y de la inversión que tenemos no se compara de nada con la cantidad de ahorros que estos pilotos que hemos llevado hasta ahora nos va a permitir entonces ampliar y replicar la iniciativa, y eso sin hablar de movilidad eléctrica y sin hablar de paneles solares en techo del Estado. Movilidad eléctrica, ya tuvimos la primera convenio marco de vehículos eléctricos, donde habían 3 renglones. De esos 3 renglones ya se adjudicó a una empresa el renglón de vehículos sedanes, es decir, ya en un mes el gobierno, todas las entidades públicas, cuando van a comprar un vehículo, tienen que ir al convenio marco a ver si hay disponibilidad y el tema de vehículos eléctricos. Para fomentarlos desde el Estado, la estimación es que en los próximos 6 años, 5 años, el Estado debe estar reemplazando 13.000 vehículos, ¿no? Y la idea es que dentro de esos 13.000 vehículos tengamos vehículos más eficientes en movilidad eléctrica, ¿no? Pero es un pantallazo de lo que estamos haciendo, para darle ejemplo. Muchas gracias, señor secretario. Mónica, una pregunta, me asalta, porque hablamos mucho de ahorro de costos cuando compramos un auto eléctrico, pero ¿cuánto cuesta cargar un auto eléctrico? Sabemos que un tanque de combustible puede estar entre 40 y 80 dólares, dependiendo del tipo de vehículo, pero ¿cuánto cuesta cargar un auto eléctrico? Yo he puesto el ejemplo que cuesta un 25%, o sea, del costo de un auto normal. O sea, si tú te gastas 80 dólares, más o menos yo me gasto 24. Así de simple. Y no tengo que llevarlo al mecánico, porque no tengo nada mecánico que tenga que ver en el motor. Al final, cuando uno prueba un auto eléctrico, piensa, ¿por qué no yo antes me había puesto un auto eléctrico? De verdad, es un cambio completamente impresionante. O sea, el auto eléctrico no hace ruido, es muchísimo más cómodo, tiene un reprise mucho más fuerte. O sea, tú sientes que tiene mucha más potencia. Así que yo, en lo personal, que tengo mi auto eléctrico, lo recomiendo muchísimo, porque ha sido un cambio completamente. Muchísimas gracias. Vamos con Sara Saavedra. Sara Saavedra, una pregunta. Una pregunta, gracias por su a todos los panelistas. Esto va dirigida al señor secretario. Yo represento, soy miembro de la UNCAP, Unión Nacional de Corredores de Aduana de Panamá. Día a día trabajamos con las exoneraciones de los carros eléctricos y nos hemos topado que los órganos anuentes, que bien lo mencionó, el municipio, tránsito, otras entidades, desconocen. Ahorita con la ley comenzó a regir a partir del 1 de enero del 2023. Y le digo esto porque en aduana, en el municipio, los carros eléctricos gozan de un beneficio fiscal creo que hasta el 2031 habla la ley, y también un beneficio fiscal para incentivarlo, ¿no? Como tal. Y ellos
en aduana ahorita mismo no han establecido la plataforma en el sistema para aplicar dichos beneficios fiscales. Y en los municipios hablan de 5 años de exoneración de las placas a las personas y empresas que inscriban los vehículos. Sin embargo, al introducirlo no pueden gozar de beneficio. ¿Qué tiempo estima usted que puedan estar ya interactuando con la trazabilidad adecuada que emana la ley? Mira, muy buena pregunta. Hoy, casualmente, no hay casualidades. Casualmente, en la mañana tuvimos reunión con la Asociación de Distribuidores de Vehículos de Panamá. En la mañana y en la tarde con la DGI y con aduanas. En el tema del impuesto selectivo de consumo, que se está interpretando por parte de la Autoridad de Aduanas, que hay un tema de interpretación de la ley, la ley 8 del 2010, que plantea un mínimo de $500 que hay que pagar, ¿no?, en la plataforma, porque interpretan que la ley nueva de movilidad, la 295, como en sus disposiciones finales, no estableció que se derogaba expresamente aquel artículo que se lo están aplicando. Ya estamos coordinando con ellos, precisamente, no solamente con aduanas, porque al final aduanas es el recaudador, pero el gestor de ese impuesto es DGI. Entonces tuvimos la reunión con ellos para hacer la validación de que simplemente la nueva ley lo que está planteando es que aquel cobro mínimo que planteaba la ley 8 fue derogado por la ley 295 de pago jurídico, que ya vamos a tener la respuesta en las próximas semanas. Hay el compromiso de ambas instituciones, así que en ese punto no creo que haya haber mayor problema en un tema de ahí la curva de aprendizaje a veces que se da con ciertas entidades, y en el tema del municipio sí estamos trabajando más de lleno porque ahí es diferente el abordaje, es más atomizado, pero nos estamos enfocando en los 5 o 6 municipios con mayor registro de vehículos, ¿no?, de mayor presencia, así que sí lo tenemos en el radar y lo estamos trabajando. Son parte de los procesos que hay de innovación, de curva de aprendizaje, y gracias por la retroalimentación. Sí, para Sara Saavedra me gustaría hacer una pregunta general. ¿Qué pasa si alguien aquí en la sala es tarjeta oyente de BAC y quiere cambiar su tarjeta por esta tarjeta vivo, pensando en generar un ahorro ambiental y social? Gracias por la pregunta. No, actualmente la persona que quiera hacer el cambio puede hacerlo. Ya las tarjetas están aquí en Panamá, así que y en cada uno de los países. Cuando hicimos el lanzamiento, nosotros, creo que usted nos acompañó, así que ahí decíamos que la llegada era en el mes de marzo, mediados de marzo, ya llegaron las tarjetas y ya tenemos clientes con estas tarjetas en el mercado. Si alguien gusta hacer el ajuste, puede solicitar su ajuste. Lo tenemos fácil a través de la página web, o si quiere hacerlo por WhatsApp, o cualquiera de nuestros canales puede hacer la solicitud. Vamos a cerrar con una pregunta para Miguel Molinaga, porque al final una de las cosas que está pasando y que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta es precisamente que se está trasladando gas natural licuado desde Panamá a otros países. Ya hay en Ecuador, ya hay en Colombia, pero ¿cuáles son los próximos pasos, Miguel? Porque entiendo que la idea es copar Centroamérica. Sí, muy buena pregunta. Fíjate, nosotros hemos recibido solicitudes del tema de dar gas natural a muchos países, ¿no? Hemos recibido de Colombia en diferentes partes, en el Pacífico o en el Atlántico. Ya en el Atlántico estamos procediendo también a mandarles una oferta para que ellos la revisen y poder ver si podemos cerrar, ¿no? Adicionalmente, inclusive del norte de Brasil, ¿no?, la parte más al norte de Brasil, de Manaus, hemos recibido la solicitud de que ellos quieren colocar gas natural para algunas fábricas que están allá, y también entonces estamos procediendo nosotros. Yo creo que nuestro mercado natural debería ser Centroamérica, ¿no? Recuerden que Centroamérica únicamente hay gas natural aquí en Panamá y en El Salvador, pero El Salvador es única y exclusivamente en este momento, y tiene que hacer muchas inversiones, es exclusivamente para generación, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay licitaciones que van a venir pronto en Guatemala y licitaciones que van a venir pronto en Honduras con el tema del gas natural para generación, que generalmente es el ancla
donde uno se posiciona con el gas natural, como decimos acá, como se hizo en República Dominicana, una planta de generación, y esa a su vez entonces empieza de una vez a trabajar, ¿no? A empezar a crecer el gas. Si no vamos a ir con las plantas nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en Guatemala, si lanzan la licitación, va a una compañía generadora del país o cualquier otra, hace la planta y dice, bueno, yo voy con el combustible de gas. Y lo que hacemos nosotros es nosotros le damos el gas a ellos y colocamos toda la infraestructura de gas para que ellos puedan tener. Entonces yo pienso que en las islas del Caribe también, a través de barcazas pequeñas, que podamos llevarla, ya nosotros alquilamos ¿cómo se llama? Un tanque, un barco de gas natural pequeño que hay disponible en el mercado, lo rentamos por todo un año e hicimos trasiedos en combustibles de gas desde República Dominicana hacia Panamá. No podemos hacer todavía de Panamá hacia República Dominicana, sino en el mes de noviembre de este año. Bueno, de esta forma queremos cerrar este foro de energía 2023 de Capital Financiero, avances y retos de la transición energética. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Panamá, Interenergy y BAC Panamá, pero también a Verde Azul Hotels, que nos ha apoyado para la realización de este evento, y por supuesto a todo el equipo de Capital Financiero que nos ha acompañado hoy. Hoy no hemos contado con Sacha Fuenmayor, que es mi mano derecha y siempre está con nosotros y es que maneja toda la parte de videos, presentaciones, por eso me han visto un poco atareado hoy. Siempre las mujeres apoyan, tienen tanto poder que lo ponen en aprieto cuando no están. Pero quiero agradecerles también a todos ustedes su asistencia y que hayan permanecido hasta el final, porque este ha sido un foro muy interesante. Los esperamos en el próximo foro de Capital Financiero, el próximo mes, y seguramente vamos a tener otros temas tan interesantes como estos, aunque esos van a ser del mundo financiero. Así que muchas gracias a todos y adelante, a ver si ya están que